Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal. Primero que nada, y como siempre, quiero darles las gracias por acompañarnos ahora en Facebook Live o en el futuro, porque vamos a hablar sobre el tiempo en el futuro en el podcast que están escuchándonos a nosotros en el pasado. Les recuerdo que estamos aquí en Facebook Live cada 15 días llevándoles pues temas súper interesantes, y esta semana en particular tenemos un invitado muy especial. Él es Saúl Cortés del canal Inconsciencia. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola, súper, muchísimas gracias por la invitación, Beto. Acá andamos listos para hablar sobre el tiempo. Muy bien, Saúl. Y bueno, Inconsciencia lo pueden buscar, los invito, es muy divertido verlos. Saúl lo que hace es matemáticas, física, con humor, es stand-up. Entonces, pues es muy divertido, se lleva uno un muy buen rato viendo los videos. Saúl es matemático y pues aquí vamos a estar platicando de cosas muy padres, muy divertidas, entonces pues acompáñenos. Y antes de empezar, también Julien nos está acompañando. Hola, hola. Y bueno, antes de empezar, les recuerdo, redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting, básicamente. Spotify, la de las principales. Spreaker es nuestra chiqueada, porque para apoyar a Ciencia Caníbal nos tienen que escuchar en Spreaker. Ahí es donde les van a poner un par de comerciales y con eso pues podemos seguir pagando el hosting de este programa. También los invitamos con muchas ganas a que sigan a Saúl en sus redes. Él es @SaúlCortésMTZ. Así. Ahí en Twitter, estás en Twitter, estás en Instagram. Instagram, Facebook y TikTok. TikTok. Se unen al boom de los tiktokeros. Sí. Digo, si vamos a estar en TikTok un rato, pues qué mejor que aprender en el camino, ¿no? Pues sí. Sí, exacto. Nada más es luego mi hija ve 5 minutos de contenidos así y me dice, no, es que sí estoy viendo cosas interesantes en TikTok, y el resto del tiempo no. Pero Pues ahora. le da una excusa, pero bueno. Vámonos todos a TikTok, a inundar TikTok y hacer que todos esos vayan saliéndose. Exacto, por muy chavorruco que sea. Hashtag todos somos chavorrucos. Bueno, hay mucha chavorruca ahí. ¿Hay mucho chavorruco? No. Y si somos chavorrucos es porque pasó tiempo, ¿verdad? Entonces ya. Exacto. Nos lleva al tema de esta quincena. Sí, ¿quién mejor para hablar del tiempo que nosotros los chavorrucos? Entonces, pues vamos a platicar del tiempo. Y bueno, el tiempo, a veces escogimos este tema, a todos los que nos están escuchando y viendo, porque el tiempo es una de las cosas como más difíciles de tratar en ciencias, ¿no? Podemos hablar de posición, es algo muy natural para nosotros, pero una vez que nos empezamos a meter con el tiempo, las cosas empiezan a volver muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque va mucho en contra de nuestra propia concepción, ¿no? Nosotros... nosotros estamos en un alien o algo. No, es que se mueve una lámpara. Entonces. Ya. Sí, nosotros estamos acostumbrados, pensamos en el tiempo y ¿qué es lo primero que nos imaginamos? Pues nos imaginamos un reloj, nos imaginamos pues un TikTok o algo así. Bueno, no la aplicación, sino el tic-tac del reloj. Tic-tac. El tic-tac. Y básicamente nuestra noción normal del tiempo es en lo que suceden las cosas. De hecho, famosamente creo que fue Einstein que decía
el tiempo es una manera para entender más fácil el movimiento o algo así. Ya se estará revolcando Einstein en su tumba por mal citado. La frase más adjudicada a Einstein, ¿no? Sí. No será la primera ni la última vez. Es uno de los peor citados, yo creo, de la historia. Y sí. Pero bueno, finalmente es esto. El tiempo en nuestra noción día a día es lo que podemos usar para medir entre un suceso y otro. Uh-huh. ¿No? Si yo dejo caer mi taza de aquí, después de un tiempo va a chocar contra mi pierna y se va a desparramar todo el agua. Uh-huh. Pero una vez que nos empezamos a preguntar de verdad qué es el tiempo, no nada más nuestra propia concepción, porque sabemos que pues nuestras ideas o sea, lo que nosotros creemos no siempre va a ser lo correcto, y de hecho muchas veces no lo es. Entonces, una vez que nos empezamos a cuestionar algo que está tan íntimamente ligado, pues empezamos con problemas, ¿no? Yo creo que podríamos empezar un poquito, bueno, esa es la noción del tiempo un poco pre-einsteiniana, antes de Einsteiniana, ay sí, Einsteiniana. Esa era la noción que teníamos antes del tiempo, ¿no? El tiempo es con lo que tú mides la separación entre dos objetos, es como una dimensión más. De hecho, en las ecuaciones de Newton, en todas ellas, pues metemos al tiempo para hacer esta distinción, ¿no? Entre un suceso y el otro. Pero una vez que llega la relatividad general, pues el tiempo se empieza a perder un poquito de lo que teníamos noción, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, antes lo definió muy bien Newton. Newton definía el tiempo diciendo que tiempo es todo aquello que puedes medir con un reloj. Y se acabó, ¿no? Entonces, como para darnos una idea de lo clásico que era el tiempo, y que Einstein llegó a darle la madre a todo lo que entendíamos por lo que era tiempo y espacio y todo. Entonces, sí, totalmente. No, y a final de cuentas, históricamente, aparte, para medir justamente el tiempo, nos hemos basado en pues, lo más inmutable que pensábamos era, que es decir, el movimiento de los astros, ¿no? Y obviamente, pues Newton era definitivamente un estudioso de ese movimiento de los astros, por lo tanto, pues sí tenía una definición obviamente mucho más absoluta probablemente que Einstein para eso, ¿no? Claro. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, la idea esta de medir el tiempo, finalmente necesitamos algún suceso que se repita. O sea, sí. Medimos el tiempo con la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, con la rotación de la Tierra alrededor del Sol, la traslación sí, de la Tierra alrededor del Sol. Lo medimos con un péndulo, ¿no? O sea, se está repitiendo el movimiento. El reloj de arena. El reloj de arena. Todos esos son movimientos que finalmente se repiten. Y como decía Saúl, o sea, el tiempo lo utilizamos para, pues, como la manera más fácil, pues, o la manera más directa de definirlo es algo con lo que mides con un reloj, ¿no? Como decías. Porque finalmente en el mundo físico, pues, lo que nos interesa es medir. O sea, las mediciones es lo importante, y finalmente, pues, si tienes un instrumento, pues puedes decir eso es lo que mide ese instrumento. Pero luego, si nos llevamos a un poquito más allá la idea, bueno, dices, ¿y ese instrumento dónde salió? O sea, el instrumento, pues, no creó el tiempo, ¿no? Exacto. Que es algo un poquito que hemos abordado, si te acuerdas, hace tiempo, Beto, en un episodio del podcast, cuando hablamos de las nuevas definiciones de algunas unidades de medición, en particular, bueno, el segundo era uno de ellos, obviamente, que podemos, bueno, inicialmente, bueno, hoy ahora más bien con la velocidad de la luz, pero pues la definición, al final de cuentas, anterior era con la desintegración del átomo de cesio, ¿no? Entonces, algo también que se repite miles de millones de veces en un segundo, pero que podemos medir precisamente. Como 9 nos da el reloj atómico, ¿no? Al final de cuentas, que es el más preciso que hay hasta el momento. Sí, de hecho, una definición, ni me acuerdo de quién la leí, pero era, el tiempo es eso que pasa mientras tratas de definir el tiempo. Está bueno. Sí, de hecho, el tiempo ha sido de las cosas más difíciles de medir porque, como bien decía al principio Beto, es muy abstracto. La posición, desde luego que ubicamos qué tan separados están dos objetos a distancia, ¿no? O sea, una distancia física con una regla llegas y lo mides. Pero el tiempo, o sea,
¿qué es realmente el tiempo? Uno puede observar el cambio de las cosas y asignárselo a eso, pero como decía también Julián, ¿cómo mides cuánto está cambiando algo? Si no se repite algo, si no se vuelve a ciclar un objeto o si cambian tus parámetros de medición, la cosa contra la que lo estás comparando, pues te friega la perspectiva del tiempo y fue en gran parte en lo que se basó Einstein para decir, no, el tiempo es relativo. O sea, eso es interesante. Sí, pues yo creo que ya es tiempo de pasar de la metafísica a tiempos de antes de Einstein a pues finalmente la gran revolución, ¿no?, que hizo Einstein. O sea, antes teníamos el tiempo sí como una medida entre dos sucesos y toda la física que hacíamos funcionaba de esa manera relativamente bien, ¿no? Lo que se da cuenta Einstein, y yo creo que es el personaje más socorrido aquí en Ciencia Caníbal, lo que se da cuenta es que el tiempo, según sus observaciones y bueno, según ciertas cosas ciertos como preceptos, como cosas fijas que dan lugar a la relatividad, el tiempo ya no puede ser algo fijo. Entonces, nosotros en la vida cotidiana pues no nos preguntamos esto, pero el tiempo que yo mido al tiempo que mide Saúl, al tiempo que mide Julien, puede ser diferente. Pero antes teníamos la idea de que el tiempo era igual para todos los medíamos de la misma manera. Einstein se permitió decir, ok, vamos a cambiar eso un poquito, pues no me salen los cálculos con estas ideas que tenemos, entonces vamos a permitir que el tiempo se convierta en vez de un parámetro, en un actor de la misma física, ¿no? El tiempo puede cambiar y puede pasar de manera diferente a diferentes observadores. ¿Qué fue lo que llevó a Einstein a obligar al tiempo a hacer esto? Es que sabemos que la velocidad de la luz es constante para todos, sin importar cómo te estés moviendo. Tú puedes estar aquí fijo, sentado, y mides la velocidad de la luz como 300,000 kilómetros por segundo. O puedes ir sobre un tren yendo hecho muy rápido y mides la velocidad de la luz desde ese tren y uno esperaría por lo que llamamos adición de velocidades clásica, esperaría que midiéramos la velocidad de la luz un poco menos. Es lo mismo que si vas en la carretera, por ejemplo, vas a 60 kilómetros, te rebasa un coche a 100, pues desde tu coche tú mides que ese coche va a 40, porque va a 40 más que el tuyo. De la misma manera esperaríamos que la luz, si es 300,000 kilómetros por segundo y vamos a 150,000 kilómetros por segundo, pues esperaríamos medir la velocidad de la luz a 150,000 kilómetros por segundo. Sin embargo, no es así. La luz también, aún por más rápido que vayas, la luz va a seguir yendo a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. 300,000. Sí. Un poquito más. Entonces, ahí obligó a Einstein, al hacer los cálculos, obligó a quitarle esta cualidad de generalidad al tiempo y empezar a pensar, ok, si quiero que la velocidad de la luz sea constante para todos, el tiempo ya no puede ser igual para todos. Vamos a tener que medir el tiempo diferente dependiendo de cómo te estés moviendo. Exacto. Como que sí sigues ahí, Saúl, ¿verdad? Es que de repente se puso el circulito, pero sí, creo que ahí está. Sí, es que te congeló el tiempo de tu lado. A lo mejor te acercaste a un agujero negro. Sí. Sí, estaban explicando también el tiempo y acá estaba funcionando tan mal el tiempo que mira, sí, nos afectó acá. Seguramente un agujero negro pasó cerca. Sí, creo que ahí va. Muy bien. Bueno, igual a lo mejor como complemento de lo que decía Beto, digo, no, aunque la astronomía ahorita es más bien a lo que me dedico, no olvido mi pasado de ingeniero químico y hablábamos hace rato antes de iniciar el episodio del segundo principio de la termodinámica. No es una definición del tiempo como tal, pero yo creo que en la mente de muchos físicos, de alguna manera, el hecho de que esa ley, justamente la entropía del universo, solo puede incrementar y no lo contrario, de alguna manera le da, quizás no la definición del tiempo, pero sí su dirección. El hecho de que no podamos retroceder en el tiempo. Yo muchas veces ya digo, no podemos retroceder en el tiempo. Ahí podemos viajar al futuro. Pues sí, claro, lo estamos haciendo ahorita.
Y estamos en este preciso momento viajando hacia el futuro, porque está transcurriendo el tiempo. Pero sí, de alguna manera, esa ley de que las cosas pues, no se reordenan mágicamente por sí solas, sino que tienen que tener alguna energía que las ordene, o ese tipo de consideraciones de que pues, su castillo de arena, una vez hecho y deshecho, no se va a volver a construir mágicamente, pues es algo que justamente nos da ese carácter irreversible, ¿no? al tiempo. De hecho, bueno, en química muchas veces y también en física hablamos de transformaciones irreversibles porque justamente crearon entropía y entonces no hay vuelta para atrás, básicamente. Se nos congeló otra vez. Se nos congeló Saúl otra vez, se acercó otra vez al agujero negro, o decidió no generar entropía por lo pronto. ¿Ah? Pero tragó el agujero negro. Sí, ya tenemos mucha entropía por aquí. Bueno, ahorita regreso. A reconectar, me imagino, Saúl. Pero bueno, esa idea, ¿no? Que a mí bueno, soy ingeniero químico, entonces le tenemos bastante fe a ese principio, a ese segundo principio de la termodinámica. Porque si viajaran porque obviamente vamos a hablar de esa posibilidad, ¿no? Ya regresó, se podrá regresar en el tiempo. Pues, por ejemplo, podríamos regresar en el tiempo antes de que se cayera la conexión de Saúl o que se acercara al agujero negro para evitar que sucediera. No, porque sería introducir una entropía del tiempo actual en un tiempo pasado y eso no lo podemos hacer. Yo no sé si se resquebraja el continuum espacio-tiempo si lo hacemos o no, como dice el doc, ¿verdad? Pero simplemente no pienso que sea pues, factible de alguna manera, o no sé si. Ahora sí opiniones diferentes, pero La primera quedó bastante claro, ¿no? Este principio de simultaneidad, ¿cómo diré? De que a pesar de que el tiempo se puede deformar de alguna manera, hay cosas que el tiempo no vas a poder desbaratar, ¿no? O sea, esto de que el efecto suceda antes que aquello que lo causa. Yo creo que eso, o sea, romper la causalidad no es algo que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, como que a pesar de que viola algunas de nuestras nociones físicas, o sea, cosas que entendemos que no deberían de pasar, otras sí van y pasan, ¿no? O sea, algunas sí, algunas no. O sea, como que el tiempo no lo podemos definir. Después pasan esa parte del video en acelerado para compensar la distorsión de juego. Híjole. Bueno, ahorita estamos leyendo la intervención de Saúl de sílaba por sílaba. Entonces sí se resulta un poquito difícil de seguir. Es que lo está haciendo despacito para que se... Sí. Así pues después pasan el video en acelerado en esa parte para tener ya la frase completa. Ese es un buen divulgador, decirlo lo más despacio posible para que se entienda. Creo que ya estás de vuelta bien, sí, Saúl. Ya se normalizó un poquito la velocidad. Ya. Ok. Sí, no sé por qué está tan mal el internet, ¿eh? Mucha gente a lo mejor viendo TikTok. Está lloviendo fuerte acá. Sí, suele afectar un poco la calidad de las conexiones, ya sea por cable o por fibra. El tiempo, pero climático nos afecta. Sí. Que es curioso, ¿no? Que también le llamemos tiempo a eso, de hecho. Pues sí. Saúl, estabas, bueno, te perdimos más bien en la parte o sea, que estabas diciendo de la simultaneidad, ¿no? Que es como algo muy, muy interno a los sucesos físicos, ¿no? Aparte de la matemática que nos dice que no podríamos, sino la parte causal, ¿no? Uh-huh. Sí, todo esto de que nada puede viajar más rápido que la luz, de hecho lo mencionabas tú, Beto, de que si algo pudiera ir más rápido que la luz, violaría lo más importante que entendemos del tiempo, que es que si yo tengo una acción que provoca B, pues primero va la acción que lo provoca y después va la consecuencia, ¿no? Los efectos
siempre van siempre van después de aquello que los provocan, ¿no? Entonces, creo que Einstein le puso ¿cómo lo diré? Puso muy bien el ojo de que la causalidad es algo que no se debería de poder romper. Y como con ese principio, pues también puedan aparecer un montón de cosas. O sea, como con ese principio que suena tan obvio o tan evidente, cómo pueden salir muchas cosas dentro de la relatividad, ¿no? Es lo que quería como comentar. Así ¿Se es, me de escucha hecho, todo bien? Sí, ya, ahora sí ya se escuchó mejor. de hecho, es Ok. justamente para donde quería ir, Saúl. O sea, finalmente, si tenemos este principio de la causalidad, pero como tú sabrás, como buenos matemáticos, buenos físicos teóricos, tú Ujú. propones las ecuaciones y esperas que esas ecuaciones te sirvan para describir el entorno. O sea, Einstein propone sus ecuaciones que, bueno, ya hemos platicado en otros episodios que más bien él no las propuso, sino las reutilizó de Maxwell. De hecho, vean el demonio de Maxwell, el video. Platicábamos hace ratito de ese video de inconsciencia. Entonces, toma estas ecuaciones y las aplicamos y nos damos cuenta de todo eso, ¿no? El concepto, no se pierde la causalidad, pero se pierde la simultaneidad, porque algo que puede ser simultáneo para ti no va a ser simultáneo para otra persona, dependiendo de cómo se muevan en relativo. Por eso es relatividad, el movimiento relativo entre observadores. Entonces se pierde esta idea de la simultaneidad, la causalidad no. Pero una vez que Einstein toma sus ecuaciones, se da cuenta de algo bien interesante. Digo, para los cerebritos matemáticos que nos vean, en las ecuaciones de Einstein generalmente vamos a encontrar un término como t cuadrada, tiempo al cuadrado. ¿Y qué pasa con esa t cuadrada? Si ponemos t igual a 5, bueno, el resultado sería 25. Pero ¿qué pasa si ponemos t igual a menos 5? El resultado es 25 también. Entonces ahí es donde entra el problema, porque en las ecuaciones de Einstein que nosotros pretendemos que son las ecuaciones que describen el universo, el tiempo es simétrico. Es decir, no hay diferencia en las predicciones si tú pones más 5 o menos 5 en el tiempo. Entonces ahí nos empieza, si nos queremos de verdad preguntar qué es lo que está pasando ahí se mezcla nuestra idea del futuro y del pasado, ¿no? O sea, Sí, de hecho finalmente dan la misma predicción. es una gloria que aparezca el tiempo en esas ecuaciones, ¿no? En particular por aquello de echar la película en reversa, ¿no? O sea, si tienes cómo se comporta un sistema a lo largo del tiempo conforme avanza, pues puedes tomar los datos de cómo está actualmente el universo y echar la película para atrás con el tiempo al revés, ¿no? Y puedes obtener bastante información del universo. O sea, fue gran parte con lo que se dedujo que si el universo está expandiendo, pues entonces si echamos la película al revés, el espacio se está comprimiendo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante que apareciera el tiempo porque solemos pensar en nuestra vida cotidiana. Se nos fue otra vez, me imagino que la palabra era cotidiana, en la vida cotidiana. Pues sí, también lo hacemos de cierta manera, ¿no? Vemos unos hechos en la vida cotidiana y podemos deducir muchas veces lo que pasó antes, ¿no? Unos forenses, por ejemplo, miden la temperatura del cuerpo y dicen, pues murió hace 3 horas, ¿no? O algo así. Imagino que eso se refiere Saúl, que podemos, Dios, si bien no lo vamos a volver a vivir y a navegar hacia atrás, sí lo podemos deducir, al menos reconstruir ese tiempo hacia atrás, ¿no? De cierta manera. No sé si cuenta como viajar en el pasado, pero para mí no. Pero creo que es mejor, ¿no? Al final de cuentas que no podamos viajar al pasado, ¿no? Porque luego la gente les preguntas, ¿qué harías si pudieras volver atrás en el tiempo? La mitad de la gente regresar al tiempo para matar a Hitler y que no suceda el holocausto, ¿no? A lo mejor hubiera surgido algo peor si no hubiéramos tenido Hitler para aprender de eso, no sé. Y a final de Sí. cuentas pues, también nos obliga le damos más valor a nuestro tiempo en el sentido de que sabemos que es un recurso muy limitado
y que no vamos a recuperar. Es la única cosa que no podemos recuperar por mucho dinero que tengamos. Por muy rico que seas, no puedes comprar tiempo, realmente. Compartido, tal vez. Sí, compartido a lo mejor, tiempo aire, pero no tiempo de vida, a final de cuentas, ¿no? Es algo que tenemos contado y bueno, no sabemos en realidad cuánto marca el reloj, que no de lo que nos queda. Entonces, si tuviéramos esa posibilidad de viajar en el tiempo, también sería una especie de ilusión de inmortalidad y probablemente ya no valoraríamos ese tiempo porque ya no lo tendríamos contado. Creo que el hecho de que lo tengamos contado le da más sentido a valorar ese tiempo de nuestra vida mientras lo tengamos. Sí. Un mensajito para todos los que nos escuchan. Y Julián, me dice Saúl, se le fue el internet, creo que sí está cayendo un torrencial allá en Ciudad de México. Ay, Dios. Que en unos minutitos se conecta de nuevo con sus datos. Entonces, pero hoy tenemos un comentario ahí también de Charlotte Schurig, nuevamente, que ya nos había acompañado hace unos 15 días, me parece, desde Italia, si recuerdo correctamente, por el hermano que estaba en Italia. Bueno, pero uno de los hermanos estaba en Italia, no me acuerdo cuál. He leído que nosotros nos movemos en 3 dimensiones, entonces, bueno, igual voy a ponerla para que todo el mundo la pueda ver. Nos movemos en 3 dimensiones, entonces quisiera saber por qué el tiempo se considera también una 4ª dimensión. Pues el hecho, bueno, a final de cuentas existe como dimensión, nos podamos mover nosotros a nuestro gusto por ella o no. Nadie dijo que todas las dimensiones, de hecho hay seguramente más que esas 4, y las otras ni las vemos, ni sabemos si nos estamos moviendo en ellas o no, y no tenemos control sobre eso de cualquier manera. Esa 4ª dimensión tampoco lo es. Yo sí, a lo mejor se acuerdan de un episodio de Big Bang Theory donde dice si tuviera que definir mi universo, inicio del tiempo, este sillón el día que llego al departamento sería 0000 por las 4 dimensiones, porque iniciaría el tiempo a contar a partir del momento que el sillón llegó al departamento, básicamente. Y es el centro del universo de Sheldon. Exactamente. Sí, o sea, una dimensión, y de hecho tenemos un episodio que hablamos sobre dimensiones extra, y ahondamos en esta idea. Finalmente, una dimensión es un parámetro en el cual nosotros nos podemos desplazar y nos sirve, ya me quedé solo, nos sirve para identificar sucesos. Es decir, si se cae esto, cuando choca ahí, puedo identificar todos los datos sobre el choque de este papelito que solté están determinados por esas dimensiones. Ojo, una dimensión, insisto, es hacia dónde nosotros nos podemos mover. Entonces, para determinar exactamente dónde estaba, o sea, el suceso del papelito chocando contra el piso, necesitamos saber en qué altura estaba, a qué anchura, a qué largo y a qué profundidad. A ver, en qué ancho, largo, profundidad y en qué momento chocó contra el piso. Entonces, esas son la 4ª dimensión que necesitamos. Esas dimensiones finalmente son parámetros para nosotros determinar un suceso. Entonces, de hecho, finalmente, pues nos podemos mover nosotros a voluntad hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, y nos estamos moviendo en el tiempo, aunque no lo hagamos a voluntad. ¿Por qué? Porque, como ya comentabas, Julián, y creo que en un ratito nos vamos más bien a esa parte de la segunda ley de la termodinámica, tenemos una idea en la cual, tenemos una ley de la termodinámica, la cual nos ayuda como a solventar estos problemas que tenemos al definir el tiempo, porque no nos podemos mover. Yo, cuando doy conferencias sobre esto, me gusta mucho hacer el experimento con la audiencia. ¿Saben qué? Vamos a viajar en el tiempo. ¿Va? Sí. Vamos a viajar en el futuro 3 segundos. ¿Están listos? Sí. Va. Listo, ya viajamos en el futuro 3 segundos. Estamos moviéndonos a través de eso. Tenemos ciertas restricciones que no nos permiten movernos a lo largo del tiempo, pero finalmente dimensión es solamente eso. Son lugares en los cuales tú te puedes mover o un suceso puede suceder, finalmente. No confundir con lo que llamamos luego, es que viene de una dimensión paralela o de otra dimensión. A veces ya son ideas que más bien tenemos de universos paralelos. Universos alternativos o algo así. Pero dimensiones finalmente son eso, son los parámetros para ubicarnos, ¿no? Para otorgarle...
Tendría cuando graficamos cosas con distintos parámetros que medimos, ya no lo podemos representar gráficamente con más de 3 dimensiones, pero sí podemos hacer relación de datos de varios parámetros y tener en ese caso 4 o 5 dimensiones, aunque no las podemos representar gráficamente, pero que nos ayudan a monitorear alguna situación, ¿no? En mi reactor químico, para tomar un ejemplo de mi carrera, pues podemos monitorear la temperatura, la presión, la concentración, no sé, el índice de absorción de cierta longitud de onda y no sé cuánto, y todo eso son parámetros que pueden de alguna manera considerarse como dimensiones. Cómo dimensiono los parámetros de mi reacción química, aunque en realidad pues no es algo que yo pueda controlar mucho o digamos decidir yo moverme ahí, ¿no? Pero de alguna manera sí están, bueno, son cosas que definimos para ubicar o representar una situación, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y asimismo, como teníamos la idea de, o sea, el tiempo como una dimensión, fue lo que llevó a Einstein justamente a quitarle como esta idea de universalidad al tiempo. Porque si permites que el espacio, o sea, para decir exactamente el estado de esto, necesitamos 4 puntos, ¿no? Ya decía X, Y, Z y el tiempo. Ahora, una vez que tú metes estas ecuaciones, el espacio se va a cambiar, pero entonces, ¿por qué no el tiempo también? Y ahí es donde, ay, caray, me está atacando. Estamos haciendo movimiento hay que regularizar los perros en las transmisiones y en los podcasts. Bueno, al quien nos está escuchando en el futuro, se me dejaba atravesar aquí el perro. Entonces, bueno, esa es la idea. El espacio y el tiempo lo consideramos como una 4ª dimensión y finalmente nosotros somos entes de 4 dimensiones porque para localizarnos a nosotros necesitamos esos 4 parámetros. Nuestra cabeza no lo podemos imaginar, nuestra changa cabeza no lo puede imaginar porque estamos acostumbrados a vivir en 3 dimensiones, perdón, y el tiempo pues es algo extra en nuestra cabeza, ¿no? Aparte de a dónde nos podemos mover. Pero finalmente, pues es eso, somos seres de 4 dimensiones, porque también envejecemos, también fuimos jóvenes. Y ahorita ahondando ya en esta idea del tiempo, que decía Julian, y lo que hablábamos de que el tiempo es simétrico, podemos invertir el tiempo y las ecuaciones siguen funcionando, pues nos lleva a pensar, ok, o sea, la física lo que nos permite es predecir el resultado de un experimento. Pero así como decía Saúl antes de quedarse congelado en el tiempo, él sí puede. Sí, él lo hizo muy bien. Demostración gráfica. Así como decía Saúl, ok, y eso nos permite también el estado que tenemos ahora, la física nos permite adivinar el pasado, pues de cierta manera estamos prediciendo el pasado. Hay un problema más bien de nuestro idioma que predecir siempre lo usamos para futuro, pero finalmente el conocer el estado de un sistema nos puede permitir saber cómo va a estar cuando tiempo es hacia positivo y cómo estuvo cuando el tiempo es hacia negativo. Ahí, de hecho, si me permites, tendría todas las películas sobre viaje en el tiempo, o sea, en el pasado o en el futuro, para el lado que sea, en realidad están incorrectas, porque no hay nada que te garantice que si viajas en el tiempo vayas a siquiera estar en la Tierra. Si viajas un segundo en el tiempo, la Tierra ya avanzó prácticamente, no me acuerdo, como 100,000 kilómetros. No, después eso es por hora, te creas, pero de cualquier manera avanzó bastante y si tienes suerte todavía de caer sobre la Tierra, pues será de milagro, porque realmente la Tierra sigue moviéndose alrededor del Sol en cada momento. Y entonces si te mueves exactamente las mismas coordenadas espaciales, si existen coordenadas absolutas, pero no forzosamente geocéntricas en la Tierra, pues en realidad no tienen ninguna razón por la cual volverías a caer sobre la Tierra al viajar en el tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro. Además, bueno, no solamente eso, sino el Sol también se desplaza alrededor del centro galáctico y ese tarda 225 millones de años en dar la vuelta. Entonces, para volver a caer en el sistema solar, siquiera tendrías que tener mucha suerte. No, y eso me lleva, ahora que ya mencionas los viajes en el tiempo, ¿será posible viajar en el tiempo?
Y bueno, ya hicimos la demostración hace un ratito Sí, de ya lo que sí hicimos. podemos viajar al futuro. Podemos, de hecho, viajar a nuestra voluntad al futuro de cierta manera, como yendo muy rápido. Si nosotros, mientras más rápido nosotros nos movamos, el tiempo va a ir pasando de manera más despacio para nosotros. Quiere decir que al cabo de 10 años, 10 años para mí, habrán pasado 20 años a lo mejor para Julien, que se quedó en la Tierra esperándome para el nuevo episodio Mejor de al podcast. revés, ¿no? Porque te ganó por 10 años, entonces así estaríamos iguales. Bueno, sí. Ok, entonces tú te vas a viajar en tu nave espacial, yo me quedo aquí en la Tierra. Finalmente, volvemos a lo de la relatividad, ¿no? El movimiento relativo entre dos observadores va a causar que el tiempo pase de manera diferente. Entonces sí podemos viajar al futuro y de hecho podemos viajar al futuro, entre comillas, a nuestra voluntad. Nada más necesitamos ir muy rápido, que ahí es donde tenemos el problema. Pero de hecho está la paradoja de los gemelos, ¿no? Se queda un gemelo en la Tierra, el otro gemelo se va en su nave espacial a una estrella muy, muy lejana, eh, a unas velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, y regresa. Finalmente, cuando regresa el hermano que se fue, habrá envejecido 3 años y el hermano que se quedó envejeció 80 años, porque el tiempo pasa de manera diferente para observadores que se mueven de manera diferente. Exacto. De hecho, Si han visto Interestelar, ya saben de qué hablamos. Si no la han visto, ¿qué esperan? La película es del 2014, ya tiene 6 años. Ya no podemos ahorrarnos spoilers, por favor. Sí, bueno, ahí entra otra cuestión de la parte de relatividad general, que yo creo que en un ratito la retomamos, ¿no? Otra película que es así, yo estoy casi seguro que sí la vieron, Star Wars, por ejemplo. O sea, se va Luke a entrenar con Yoda, viajando a velocidades cercanas a la luz, ya olvidemos que iban más rápido que la luz. Sí. Entonces, el tiempo para Luke pasó diferente que para Leia, y al momento de regresar, Luke debía de encontrar a Leia ya viejita, porque finalmente pues, pudo viajar en el tiempo. Entonces nosotros podemos viajar al futuro, ahorita estamos viajando al futuro a 300,000 kilómetros por segundo por metro. O sea, a la velocidad de la luz estamos viajando al futuro. Si te mueves rápido, cercano a la velocidad de la luz, pues viajarás más rápido. Llegarás a ese punto en el futuro más rápido que lo que hace, lo que lo haría yo, ¿no? En el caso de que Julian se fuera en una nave espacial. Pero fíjense que estoy haciendo esta Interestelar, sí, Jessica. Fíjense que estoy haciendo esta aclaración varias veces, cercano a la velocidad de la luz. Sí. Porque de acuerdo a la relatividad no podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es como el límite absoluto, ¿no? de velocidad. Ni la podemos alcanzar. Ni la podemos alcanzar. De acuerdo a la relatividad, que es una teoría, quiero remarcar de nuevo que una teoría es algo que está bien confirmado, nada más que está sujeta a que si algo la contradice, pues tiramos la teoría y hacemos otra. La teoría de la relatividad, para que tú puedas viajar a la velocidad de la luz, necesitas perder toda la masa. Y por más dieta que hagas, no vas a poder perder toda tu masa para poder viajar a la velocidad de la luz. Aparte que sería una pésima idea. Digo, o sea, yo siempre me imagino en la nave espacial, pulso el botón para alcanzar la velocidad de la luz, ¿y luego qué? Estoy congelado del tiempo, ya no puedo presionar el botón para pararla, me voy a estrellar contra la siguiente estrella que se cruce en mi camino. Entonces, si viajamos a la velocidad de la luz, ya no transcurre el tiempo, es el caso extremo. Entonces, no es buena idea porque ya no podríamos actuar, ya no podríamos frenar o detener la nave. Entonces, más bien, 99.999% de la velocidad de la luz si quieren, pero al 100%, uno, no se puede, dos, no es buena idea. Sí, exactamente. O sea, si llevamos al extremo esta idea, o sea, mientras más rápido, más lento va a viajar, mientras más cercanos a la velocidad de la luz, más lento va el tiempo para nosotros. Si llegamos a la velocidad de la luz, el tiempo es cero, finalmente, el lapso que tarda. Sí. Entonces, como dices tú, Julián, o sea, viajas a la velocidad de la luz, te quedas así congelado por presionar el botón, sí, y ya nunca lo vas a presionar para detenerte. Entonces me hace que Saúl se viajó a la velocidad de la luz y por eso se nos congeló. Se quedó congelado. Ándale, más bien. Entonces, sí, las mismas ecuaciones de Einstein nos prohíben eso, ¿no? Nos prohíben viajar a la velocidad de la luz y nos prohíben incluso viajar más rápido que la luz. Ahí pasa algo no físico,
y es que para poder viajar más rápido que la luz necesitas masa negativa. Y hasta ahora pues no tenemos una idea de qué sería una masa negativa, es algo no físico. Y finalmente, pues no significa que esté mal la teoría, significa que no es posible, ¿no? Ya regresó. Ya está de vuelta. Vaya, sí, me tardé. Sí, ya se me escucha mejor, algo mejor. De hecho, Bastante mejor. Sí, ya más fluido. me cayó todo el internet hace muy mal tiempo, o a lo mejor es que no lo pagué hace tiempo y ya me lo quitaron, qué sé yo, pero ya me conecté desde los datos y si se me escucha mejor, pues ya, si no llego muy tarde a la conversación, pues vamos a cerrar esto. De Híjole, hecho, vamos a fusilar tus datos, gacho, pero... teníamos una teoría, Saúl, supusimos que habías alcanzado la velocidad de la luz y entonces te congelaste. El tiempo para ti fue 0. Ajá, exacto, yo ya ahí me quedaba así. Si no hubiera llegado al final del podcast, qué triste, ¿no? No hubiera llegado al final de nada, literalmente. De hecho. Sí, es justamente lo que estábamos discutiendo, ¿no? O sea, si llega para objetos que van a la velocidad de la luz, el tiempo finalmente es 0. O sea, el tiempo no transcurre para esos objetos. De hecho, el fotón se crea y al momento de que se crea, ya está a la velocidad de la luz. Exacto. Y se destruye y pasó 0. Entonces, el fotón ni cuenta se dio que existió. De hecho, yo siempre engaño a mis alumnos con una pregunta capciosa. Les pregunto, bueno, sabiendo que Alpha Centauri está a 4.3 años luz de la Tierra, ¿cuánto tardaríamos para llegar a la velocidad de la luz? Y obviamente hay 2 respuestas correctas. 4.3 años o nada. Sí, de hecho también está este efecto, ¿no? Que la misma contracción del espacio, o sea, de hecho está como esa idea de que, no, si fuéramos en una nave a la velocidad de la luz a algún planeta muy lejano, pues ¿cuántos años pasarían para nosotros, no? Por ejemplo, digamos, vamos a una velocidad 99.9999999% de la velocidad de la luz, ¿no? Y digamos que vamos a una estrella que está como a 16 años de luz. Entonces, la idea es que nos tardaríamos 16 años en llegar, según se entendería, pero la respuesta es que no, porque por la misma dilatación temporal y la contracción del espacio, pues para ti no pasó nada de tiempo. Exacto, para ti, depende para quién. Ajá, el espacio se contrajo y para ti fue como si hubieras ido caminando aquí a la esquina, a pesar de que está a 16 años luz, y eso es algo muy bonito de la relatividad. Sí, ¿no? Y yo creo que de ahí podemos, ya que nos pusimos astronómicos, hay otra manera, hay otras consecuencias de todas estas ideas y es lo que sale de la relatividad general. O sea, no nada más para el tiempo cambia cuando te mueves en velocidades relativas, sino el tiempo también es diferente, se mide de manera diferente cuando estás cerca de masas o energías muy grandes. Y ahora sí, ahora lo de Interstellar. Y para allá vamos, Jessica, para los agujeros de gusano. Ya iremos, ya llegaremos. Te nos adelantaste en el tiempo. Finalmente, en la teoría de la relatividad general, que es la que explica qué es la gravedad, pues viene junto con pegado con relatividad especial. Entonces también el tiempo se moldea y como decía Saúl, o sea, existe una contracción del espacio y una dilatación del tiempo también por existencia de masas. De hecho, aquí en la Tierra medimos el tiempo de manera diferente que en los satélites. Yo creo que, Julián, también lo usas mucho con tus alumnos, ¿no? Y en tus conferencias. Que luego nos dicen, y la relatividad, bueno, aquí a mí qué me sirve si no voy a viajar a la velocidad de la luz o no me voy a acercar a un agujero negro. Pues, en su GPS, esos satélites funcionan con esos satélites que tienen correcciones relativistas porque ellos viajan más rápido que nosotros y están en un campo gravitacional más débil que nosotros, porque están bastante alto, a unos 20.000 kilómetros sobre, 20.000 kilómetros sobre la superficie. Sí, es la típica, ¿no? La de cuando preguntan para qué sirve la relatividad general. Ah, no, pues fíjate que los GPS, ¿no? Sí, la de para triangular tu posición y todo eso, pues tienen que evaluar que no pasa el tiempo igual a más lejos del centro de gravedad de la Tierra, en donde la gravedad es más intensa y por lo tanto se modifica tu tiempo, ¿no? Entonces, eso también está padre. Y de hecho me recuerda a un ejemplo que pone, creo que es Brian Greene, en uno de sus libros, creo que es en El Universo Elegante, que decía que se configura una bomba que hace lo siguiente: cuando se le acaba el tiempo, o sea, cuando llega a 0,
explota. Pero creo que también detecta si le hacen modificaciones en el tiempo. Dice, si le intentan sacar con un cohete del espacio, pues detecta esa aceleración, entonces ¡pum! Explota, ¿no? Entonces dice, ay, no, pues entonces no la podemos mandar en una nave al espacio porque va a detectar esa aceleración y ¡pam! Explota, ¿no? U otros agarran y van proponiendo así de, oye, pero pues es que también por el campo gravitacional, o sea, no es lo mismo que el reloj lo tengamos acá que si lo tengamos allá afuera. Entonces tampoco nos conviene sacarlo en una nave porque también va a cambiar la gravedad que siente el reloj al estar más fuera de la Tierra. Entonces el tiempo también va a pasar distinto y ¡pum! También explota. Y entonces alguien levanta la mano y dice, oigan, pero las dos cosas se pueden cancelar mutuamente, porque si aventamos la nave, pues va a sentir una aceleración, pero si esa aceleración va compensando la aceleración que produce en la Tierra, pues el tiempo se equilibra. Y ya con esas dos cosas nos salvamos de la bomba, ¿no? Entonces, esa anécdota, bueno, esa historia, porque nunca pasó jamás. Pero esa historia de cómo el tiempo puede ser tan relativo y por medio de distintos fenómenos físicos, como es alejar un cohete acelerando y estando lejos de la Tierra, todo eso afecta al tiempo y a final de cuentas cómo hasta se pueden equilibrar para que el tiempo pase igual. Me encanta a mí esa historia. Suena un equilibrio tan difícil de lograr como mantener un autobús a más de 80 kilómetros por hora para evitar que otra bomba explote, ¿verdad? Esa es la de la película del autobús que tiene que ir rápido, ¿eh? El autobús que debe de ir rápido, exacto. Sí, esa mera. Somos simpsoneros también acá. También. Pues sí, exactamente. O sea, como decíamos, el campo gravitatorio también afecta el tiempo y si lo llevamos a un lugar, a un extremo tan grande como el campo gravitatorio más fuerte que podamos poner con la relatividad, pues ya llegamos ahora sí a los agujeros negros, ¿no? En un agujero negro la gravedad es tan fuerte que el tiempo pasa de manera muy diferente, mucho más despacio o rápido, ya me hice bolas. Depende para quién, ¿no? O sea, para el objeto en sí mismo le pasa lento, ¿no? O sea, envejece menos lento. Sí, menos lento el objeto, pero afuera todo se mueve más rápido, ¿no? Que de hecho es algo que habíamos tocado cuando pues, también habíamos hablado de agujeros negros anteriormente. Ha de ser una manera de morir impresionante, ¿no? Tener ese momento donde tus compañeros a lo mejor en la nave te ven caer hacia el agujero negro en cámara lenta, muy lentamente, y tú ves la historia del universo en cámara acelerada a tu alrededor mientras vas cayendo al agujero negro. Yo no sé si te espaguetizas primero y por lo tanto te mueres, pero de cualquier manera, si logras sobrevivir a eso, ha de ser algo impresionante de ver, ¿no? Ves en cámara acelerada todo lo que va a suceder después en el universo. Sí, y técnicamente eterno, ¿no? O sea, porque también como vas cayendo y técnicamente vas a una singularidad así súper idealizada, pues el tiempo cada vez va a ir pasando menos lento hasta que no pase como tal. Y como es un punto de convergencia al que nunca llegas, porque técnicamente el agujero negro está en el futuro, pues ya ahí la armaste, güey, ahí te quedas para toda la vida desde tu perspectiva. Por eso está muy interesante. Bueno, pero la espaguetificación sí está... Sí. Sí, Neil deGrasse no escribió un libro que se llama Muerte por agujeros negros por nada, ¿verdad? Esa muerte vale para un objeto cerodimensional, ¿no? Uno que no se puede espaguetizar. Exactamente. Que ya está sin dimensiones. Entonces, pero ¿qué le contestamos entonces a Jessica que nos dice que cómo funcionarían los agujeros de gusano para viajar en el tiempo? Si es que funcionarían. Bueno, eso está buena. Bueno, primero, la idea del agujero de gusano todavía no sabemos si existe o no. Si bien entonces el espacio y el tiempo se malean, se deforman conforme hay materia o conforme tú te mueves rápido, entonces ¿qué tal si los deformamos lo suficiente como para juntarlos en otro punto? Y entonces podemos unir dos puntos del espacio-tiempo deformado, y así en vez de tener que recorrer todo el camino a lo largo del espacio, podemos tomar un atajo. Esa es la idea finalmente de agujeros de gusano, y de hecho por eso de agujeros negros nos podemos pasar a agujeros de gusano, porque como decía Saúl, es una singularidad. No creo que todos hemos visto la imagen, ¿no? de la sábana que se curva con una pelota ahí abajo. Se curva, pero a lo mejor sale por otro lado y podemos imaginarnos que eso es un agujero de gusano.
Que es el truco de magia empleado por muchos autores de ciencia ficción para poder salir del sistema solar, porque si no, si viajamos menos rápido que la luz, nos tardamos mucho tiempo para llegar. Y no es divertido. Queremos cosas que nos movamos, colonizamos otros planetas y hacemos un imperio galáctico y no sé cuánto. Sí, pues literalmente viajar en un agujero de gusano sería la mejor opción que tenemos. O sea, imagínate poder mangonear el espacio-tiempo a tu voluntad, pues ya prácticamente el mundo es tuyo, ¿no? O sea, ya qué más faltaría hacer que poder fabricar agujeros de gusano, porque como ya lo explicaron perfectamente, pues puedes como doblar el espacio, o sea, como sea que eso se vea en 4 dimensiones, pero doblar el espacio y clavarle un agujero y pasar de un punto del espacio-tiempo a otro punto del espacio-tiempo. Entonces no hay límites para eso, o sea, imagínate. Sí. Además sería prácticamente, literalmente, viajar sin moverse en realidad, porque son 2 puntos que estarían prácticamente en contacto por esa deformación del espacio-tiempo. Ojo, pero ahí no puedes viajar al pasado. Y eso es finalmente la idea, ¿no? O sea, puedes transportarte a otro lugar del universo instantáneamente, pero finalmente no puedes retroceder, ¿no? A lo mejor puedes irte a otro lugar, llegas antes de que la luz llegara ahí, de ti metiéndote el agujero negro, pero finalmente no puedes regresar dentro de tu línea de vida, bueno, tu tiempo, a un tiempo pasado a través de un agujero de gusano. No es así como funciona. Sí, exacto, sí, como que esa es bien la aclaración, porque tienes toda la razón. De hecho, pues sí estábamos hablando de la causalidad, ¿no? Eso de que no necesariamente puedes llegar a esos puntos hacia atrás. De hecho, es muy común la pregunta que me llega en TikTok de que, oye, si fuéramos más rápido que la luz, ¿viajaríamos al pasado? Y es como un no, o sea, matemáticamente se puede entender que se rompe la causalidad en el sentido de que en algún punto del universo, algún observador va a notar que algo pasa, o sea, que el efecto pasa antes que aquello que lo causa, ¿no? Entonces nada más dicen, o sea, viajar en el tiempo, y es, no, como que no es exactamente lo mismo a veces viajar al pasado que como lo que decía, ¿no? Esta parte de la simultaneidad, de que ya hay eventos que no se ven al mismo, bueno, que según el observador ya no ven que suceden al mismo tiempo, ¿no? Pero algo que sí no se puede romper es eso de viajar al pasado, porque rompería eso de la causalidades. Yo estaba hablando así como de, sí, si puedo doblar el espacio-tiempo de alguna manera, pues sí puedo conectarme de un punto del espacio a otro punto del espacio, y pues probablemente por los efectos que tenga ahí ¿cómo diré? El tiempo matemáticamente, es que no me quiero clavar mucho ahí de lo de que en realidad el tiempo es una conexión de un espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? O sea, es un producto de R3 y le metes ahí una componente temporal, pero sí, o sea, lo que quiero decir es que haces como las cuentas o haces como los cálculos y algo que nunca te deja es viajar al pasado, pero te sigue deformando el tiempo de alguna manera. O sea, ese tipo de cosas de que un observador va a notar 2 eventos distintos o se va a notar distintos temporalmente, pero sin que realmente se esté viajando al pasado. No sé si se me entendió esa idea, pero por ahí va eso de que no puedes viajar al pasado como tal. No, efectivamente. Entonces, para el tiempo, no, sería efectivamente lo que dice Jessica, es que efectivamente nos ahorraríamos los desfases de edad de nuestro viajero, que en lugar de que su tiempo sea muy diferente al de su gemelo en la Tierra, al momento de viajar a una velocidad cercana a la de la luz, ahí sí tendríamos ese desfase, pero con un viaje ahí por algún agujero de gusano, pues efectivamente eliminaríamos este efecto, ¿no? Ese desfase de tiempo entre los 2 gemelos. Bueno, teóricamente, si es que realmente podemos viajar a través de un agujero de gusano. Básicamente. Sí, de entrada sí existe un agujero de gusano. Sí, es que existe. Sí, no, yo creo que, bueno, no creo, o sea, es parte está muy metido dentro de las ideas de la física, pues esto, lo de la causalidad, ¿no? Finalmente no lo podemos regresar. Lo que quería ir ahora, retomando lo que decía Julián de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? O sea, la entropía incrementa. El problema es que empezamos a tener existen diferentes ideas de lo que es en realidad el tiempo, ¿no? Tenemos, y ya quiero ya irme a la parte extrema de ideas metafísicas. Bueno, no metafísicas, pero, o sea, ya de ideas... Pues técnicamente sí, pero... Ajá. Pues sí.
Es que suena a Es que es una paparruchas, ¿no? Pero no onda espiritual, pues. Es para estudiar la física desde un nivel más arriba, ¿no? Que Ajá. nos trae de, güey, sí, ¿no? Entonces los viajes en el tiempo, carnal. Sí, sí. La no, Este, no metafísica de Walter Mercado, pues. exactamente. Sí, o sea, desde el punto ya metafísico, hay diferentes ideas de lo que puede ser el tiempo, ¿no? Hay personas que dicen, ok, el tiempo vivimos en un universo bloque, porque si tú dices, el pasado existió, o sea, existe el pasado porque tengo memoria de eso y ya se rompió la taza que tiré hace ratito, entonces, ¿qué te impide decir que el pasado también, el futuro existe también? ¿No? Eso es lo que dice el universo bloque, que el pasado y el futuro están todos ya constreñidos y ya determinados. Y todo es que existe al mismo tiempo, ¿no? El pasado y el futuro. Nada más hay algo que no nos permite poder adivinar exactamente el futuro, ¿no? Sí. Sí, ya han salido varias formulaciones, ¿no? Digo, no, en esta parte no estoy tan informado, pero ha habido un montón de intentos de asignar la flecha del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el más famoso, pues está la entropía, ¿no? Que es muy curioso como una ley que no depende del tiempo, o sea, que no va directamente relacionada con el tiempo, sino como la evolución de estados, que uno diría, bueno, pues si es evolución, entonces tiene involucrado el tiempo, y bueno, la respuesta matemática es que no, pero ¿cómo le han intentado asignar por qué podemos distinguir entre pasado y futuro? Porque como decías al principio, pues el tiempo es simétrico. O sea, y de hecho tiene esa simetría de que, güey, no veo si estoy avanzando o estoy retrocediendo. Entonces, ¿qué nos hace distinguir en la vida diaria cuál es el futuro y cuál es el pasado? Porque aquí, ahorita no tenemos duda, ¿no? O sea, en el futuro, pues estamos hablando y así, y en el pasado yo estaba congelado en alguna parte del espacio-tiempo, pero lo podemos distinguir perfectamente, pasado y futuro. Y ha habido un montón de teorías y de intentos de encontrar cosas intrínsecas de la física o intrínsecas de las teorías que nos digan alguna diferencia en el tiempo y por qué evoluciona así, ¿no? O sea, por qué los sistemas se comportan como se comportan con esa orientación. Sí, yo creo que todos los físicos en la cabeza tenemos una palanquita que te preguntan, oye, ¿y el pasado y el futuro? Activar segunda ley de la termodinámica. Sí. Entonces, sí, o sea, es finalmente una ley, o sea, es algo que se cumple y se sigue cumpliendo y no hemos encontrado ninguna evidencia de que no se cumpla y eso te obliga a lo que decíamos, no puede haber un efecto antes de la causa, ¿no? Porque tú al momento, de hecho, Brian Greene también lo dice, ¿no? O sea, al momento de tú siquiera pensar, estás consumiendo calorías. Y al tú consumir las calorías, estás incrementando la entropía, ¿no? Y eso ya te puede definir la flecha del tiempo. No per se como el tiempo, bueno, no solo el tiempo que fluye, sino es algo que la segunda ley de la termodinámica nos obliga a seguir, ¿no? Sí, y aparte de pensar que todas las teorías, todas las leyes de la termodinámica nacieron de una manera muy empírica. O sea, no fue, por ejemplo, de Newton. O sea, Newton, él lo único que tenía como herramienta para estudiar la naturaleza era su cabeza. Y era pensar, bueno, pues es que ¿por qué tendría un cuerpo que dejar dejar de mantener su velocidad si nada lo está acelerando, ¿no? Entonces, él experimentaba como en su cabeza. Pero las leyes de la termodinámica, muchas fueron como de probando y haciendo y viendo y diciendo, oye, mira, aquí está sacando una energía rara, bueno, pues métesela acá. Oye, mira, aquí estamos perdiendo energía, bueno, pues métesela acá. Y pues cuántas reformulaciones no se fueron haciendo de la entropía, o sea, de este concepto de la segunda ley de la termodinámica, de cómo va evolucionando la entropía. Y hasta la fecha, digo, creo que quizá la que más ha dado en el clavo ha sido esta interpretación de Boltzmann como un conjunto de partículas que evolucionan el tiempo a sus estados más posibles, etcétera, pero pues, todavía es un tema bastante abierto de entender por qué se comportan así los sistemas, ¿no? O sea, ¿qué les hace ir para allá, ¿no? Más que, o sea, pensar sobre eso más que bajar la palanquita cuando nos pregunten sobre pasado y futuro. Según la ley de termodinámica es algo todavía bastante abierto, muy ontológico de la física. Eso me recuerda a una novela de Philip K. Dick, porque leo probablemente tanta ciencia ficción como ciencia normal, que se llama Ubik. Y en esa novela justamente está básicamente una especie de spray en aerosol que puedes echar de Ubik, que es una especie de antientropía
Y entonces, curiosamente, en ese caso, tus objetos regresan como en el tiempo. Si echas eso a tu televisor, en lugar de ser una pantalla LED plana, poco a poco se va a convertir en un tubo catódico y después en una pantalla ahí medio redonda como de los 50, hasta que deje de existir, porque antes no había televisiones, simplemente, ¿no? Bueno, hay muchos fenómenos así en la propia novela, que es bastante divertido, porque esos objetos viajan al pasado, entre comillas, de lo que fueron en alguna versión anterior. Es la manera en la que, pues, Philip K. Dick, en ese caso, imagina que sería quitar entropía artificialmente a un objeto, ¿no? Bueno, Andreas, no tiene que ser tan descabellado. Digo, el hecho de que la entropía del universo solo pueda aumentar no es un problema. De hecho, pues, va muy de acuerdo a que se está expandiendo, pero no impide que localmente las cosas se vayan ordenando, ¿no? Y básicamente nosotros somos cosas algo complejas, o más de lo que había hace 4.000 millones de años en este planeta. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque hay energía que permite ordenar un poquito esa materia, energía disponible del Sol, del interior de la Tierra, que, pues, al final de cuentas nos da vida y permite que haya aparecido esa complejidad, al final de cuentas. Es una bendición, en realidad, que todo se desordene globalmente en el universo, porque eso nos permite tener orden aquí en nuestro cuerpo, en nuestro entorno. De hecho, eso me recuerda a un cartón de Abstruse Goose, creo que era, que está, según esto, Dios viendo los paneles de control del universo, ¿no? Y ve tranquilo que la entropía va creciendo, y en eso como que cabecea, despierta y se dio un bajón, ¿no? Justo cuando nace la Tierra y la ves, ¡ah, qué demonios! Okay. El sprite que comentan, tan apesta tanto la entropía, bueno, el comportamiento de la entropía a tiempo, que eso de que un objeto le eches el sprite y va al revés, se parece a la gema esta del tiempo de los Avengers, de Doctor Strange, que así ponía así las cosas y la manzana mordida se reconstruía así. Entonces suena como así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas podrían pasar si eliminamos la entropía localmente de un sistema. Pues, ¿por qué no? Ahora tiende a su estado menos probable y pues sí, aquí iría el tiempo al revés. Sí, si fijamos así como decíamos, la flecha del tiempo junto con la entropía, pues sí, podríamos pasar atrás en el tiempo si pudiéramos deshacer esta segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y bueno, estoy viendo que estamos cerca, bueno, ya tocamos la hora del programa y pues para Ciencia Caníbal se nos está acabando el tiempo, pero ahí me lleva la pregunta con la que quiero que cerremos. ¿Se va a acabar el tiempo? Define acabar, ¿no? Sí, exactamente, a eso iba, ¿no? O sea, podemos definir un inicio del tiempo, como decía Julian ahí durante el Big Bang, ¿no? En el Big Bang, antes del Big Bang no existía el tiempo, porque el tiempo y el espacio nacen de ahí del Big Bang. No había antes. O bueno, sí, siguen a Stephen Hawking, o no, ya no lo siguen porque ya no se mueve. Menos ahora. No, y menos ahora. Oye, qué cruel. No van a llegar a ningún lado. Ahora sí ya. No, ya, cerramos. Bueno. Pero, por ejemplo, Penrose sí tiene unas teorías matemáticas bien locas sobre qué pudo haber antes, que tenía sentido hablar de qué había antes del Big Bang. O sea, este tipo de universo resorte que va siendo como así. O sea, para él, claro que tiene sentido, pero bueno, se continúa, perdón. No, y de hecho para allá iba, ¿no? O sea, en el inicio del tiempo, según lo que tenemos, en el Big Bang, no podemos ir más atrás. Si quisieras ir más atrás, pues regresarías al momento actual, ¿no? Como si estuvieras dándole vuelta al globo y terminas al momento actual. Pero bueno, sabemos más o menos que inicia ahí el tiempo en el Big Bang, ¿no? Pero no sabemos hacia dónde termina. Pues define qué es terminar, decía Saúl, ¿no? Al menos hasta lo que sabemos, el tiempo es semi-infinito. O sea, empieza en un lugar y se nos congeló otra vez, Saúl. Sí, creo que sí. O si no, se está rascando mucho el cuello, pero no, creo que ya no. Justo como dice, mira, Gustavo Mompala, yo creo que como el universo, el tiempo es infinito. Sí, es infinito hacia el futuro. Ajá, en este sentido de que tuvo un principio. Entonces, de cierta manera, podemos hablar de un tiempo universal, hablando de este Big Bang. Pero, ¿cómo percibes ese tiempo?
ya depende de cómo te estés moviendo tú. Y como decía Saúl, ahorita que tomaba, ¿cómo se llamaba? El científico Penrose. Penrose. La idea, ahora la pregunta es, ¿y qué pasa al final de los tiempos, no? Conforme me voy aventajando al futuro, ya platicábamos de eso, los invito a ver el episodio pasado sobre el fin del mundo. ¿Cuáles son los resultados finalmente de nuestro universo, los posibles resultados de nuestro universo? Y entonces, ¿cuál es la definición del tiempo? Volvemos a lo mismo, ok, el tiempo lo median sucesos o lo median interacciones entre partículas, pero va a llegar un momento en el que esté tan acelerado el universo y tan expandido que las partículas no se van a sentir entre ellas, y entonces la noción del tiempo pierde totalmente el sentido, y junto con el tiempo, la distancia. Y entonces vamos a llegar a un punto en el que el espacio y el tiempo ya no tengan sentido, y eso es lo que agarra Penrose, que yo creo que esa es la idea de Saúl. Ahora se le fue la luz. Él tiene muy mal tiempo ya en Ciudad de México. Bueno, el DF, no sé, creo que es el DF. Entonces, conforme tú avanzas, lo que agarra Penrose, perdón, es que el espacio y el tiempo pierde sentido y se parece mucho a lo que era el Big Bang, ¿no? Y es lo que decía Saúl, ¿no? Que va y viene, ¿no? Que viene el universo. Entonces sí, el tiempo tiene un inicio, no sabemos hasta dónde llega el final, ahí sí nos falla nuestra Exacto. Hasta quizás un Googleplex de años, habíamos dicho, en el episodio anterior. No me acuerdo si fue en el anterior o en el antepasado, había mencionado un libro de ciencia ficción de Arthur Clarke, ahí no os lo quería mostrar, coescrito con Stephen Baxter, Luz de otros días, donde examinan, bueno, ahí logran ellos crear agujeros de gusano, pero por esos agujeros de gusano nada más puede pasar materia. Entonces no puede nada viajar, pero no puede nada viajar al pasado, puede obtener luz de tiempos pasados. Y entonces, pues usan esas como cámaras de agujero de gusano para explorar el tiempo y como si fuera, pues un tiemposcopio, no sé si lo puedo llamar así, para ver qué pasó realmente en la historia y reescriben toda la historia tal y como fue, no realmente como la escribieron los historiadores. Y nada más hay un punto de manera divertida, obviamente, para no frustrar la gente religiosa, donde justamente no pueden ver porque hay demasiadas camaritas de agujeros de gusanos y hacen interferencia entre sí, que es la crucifixión de Cristo. Hay tantas camaritas que se quieren conectar a ese tiempo que no se puede ver nada porque hay demasiadas interferencias, curiosamente. Entonces, no, y se les va el internet, se va la luz. Yo creo que todo el mundo en el conexión de agujero de gusano y... En el futuro todo el mundo quería ver a Saúl Cortés haciendo este podcast porque tuvo mucho éxito. Entonces quisieron verlo y ahí pues, se les acabaron con la luz. Nos hicieron demasiada interferencia. Pero bueno. Sí. Y bueno, ya yo creo que vamos a ir cerrando, Julián. Quiero llevarlo ahora sí al punto más extremo que a mi mente changa puede llegar. Y es que ok, ya llevamos una hora hablando de qué es el tiempo o tratando de entender qué es el tiempo, ¿no? Porque el programa se llama La Ciencia del Tiempo. Y finalmente, pues, creo que tenemos una noción bastante buena de lo que es el tiempo, de cómo medirlo, de cómo se experimenta. Pero la pregunta que llega más al núcleo del concepto del tiempo es, finalmente, ¿qué es el tiempo? Y la respuesta que yo les tengo, y es exclusiva aquí de Ciencia Caníbal, o sea, no lo van a escuchar en ningún otro lugar, redobles y... es que no sabemos. No sabemos. Al momento de preguntarnos, pero es que eso es lo más interesante, es lo que nos lleva a investigar, ¿no? Si supiéramos, pues claro. Qué aburrido. ¿Quién mató al señor Burns? Bueno, pues fue Smithers, que bueno, después lo cambiaron para que hubiera un poquito más de continuidad y explicaran el ADN Simpson. Pero ya saben, si lo supiéramos, pues ya no es interesante. No sabemos exactamente qué es el tiempo y esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo ahora en la frontera de la física, ¿no? Con teorías, ya lo hemos platicado mucho, de teoría de cuerdas, de loop quantum gravity, la pregunta que viene detrás de todo eso y bueno, y el tiempo y el espacio, ¿por qué son como son? Y no es que serán otra cosa. Porque finalmente, antes pensábamos que la Tierra quería regresar a la Tierra y por eso las piedras de tierra caían a la Tierra.
¿no? Ahora, si lo llevamos hasta ese extremo, bueno, entonces, ¿qué es el tiempo? Y este viene, ustedes ya, los oyentes asiduos de Ciencia Caníbal sabrán cuál es mi área y cuál es lo que me gusta, porque las teorías del todo eso necesitan, es lo que necesitamos ahora, encontrar cómo el tiempo juega un papel dentro de todo este mundo, el mundo de la cuántica, ya lo dije, se me acaba el tiempo, y el mundo de la relatividad. Y entonces hay ideas muy variadas de qué puede ser el tiempo para que podamos hacer las paces entre estas ideas. De hecho, eso me dio un pensamiento que no había tenido antes, ahorita con lo que dijiste. De haber un universo está en expansión, ¿no? Entonces se está creando espacio y de alguna manera también obviamente el tiempo está transcurriendo. No será parte del mismo fenómeno a final de cuentas, que el espacio se expande y el tiempo se expande, por lo tanto está transcurriendo. Sí, el espacio y el tiempo, el espacio se crea junto con el tiempo y viceversa. No, y hay cosas bien raras. Cuando te metes como decía Saúl, cerca de la singularidad del agujero negro, el espacio se vuelve tiempo y el tiempo se vuelve espacio. Entonces tu futuro ya no es como el futuro, sino tu futuro está ya dentro del agujero negro porque no hay manera de escapar. Hay cosas bien interesantes con el tiempo, pero el problema es este. En la relatividad general, como ya decíamos, el espacio y el tiempo es como un continuo que se deforma, en donde viven las partículas moviéndose felizmente, excepto las que se caen en el agujero negro. Pero la pregunta que nos lleva a eso es que no podemos hacer que el espacio y el tiempo, o sea, la relatividad general se junte con la mecánica cuántica y todas las ideas estas de partículas. Entonces lo que se propone es que tal vez el tiempo y el espacio no sea este continuo en el que tú puedas definir entre un segundo y otro. Decimos, hay un infinito de fraccioncitas de segundo. No, tal vez dentro de ese segundo hay pequeños bloquecitos que no podemos hacer más pequeños. Así como en las partículas hay pequeños bloquecitos de materia que no los podemos hacer más pequeños, en el espacio y el tiempo, tal vez sí. Como más o menos quizás midiendo lo que el tiempo de Planck. El tiempo de Planck, de hecho, esa es la idea que tenemos. El tiempo de Planck es, bueno, un cálculo relativamente sencillo que puedes hacer de un pequeño lapso de tiempo en el cual pues las cosas ya no tienen sentido. O sea, en lo que sucede un fenómeno, tiene que ser mayor a ese tiempo de Planck. Más pequeño que el tiempo de Planck necesitaríamos cosas más pequeñas que las mismas partículas, ¿no? Entonces, eso nos da un poquito una cuota de qué tan pequeño es esta textura granular del espacio-tiempo. Discreta, exactamente. La idea es que el tiempo no es continuo, es decir, no podemos separar un segundo tan pequeño en lapsos tan pequeños como querramos, sino que está formada de pequeños bolitas de tiempo y espacio que en conjunto parecen un continuo de espacio-tiempo, así como nosotros vemos una cuerda, la vemos continua, pero si nos metemos al microscopio, vemos ahora sí las pequeñas particulitas. Y entonces la espuma cuántica tendría sus variaciones cada cierto tiempo de Planck y un espacio de la dimensión de Planck. Exactamente, o sea, ahí es donde ya coincidirían estas dos medidas. Hasta el momento no tenemos la tecnología para medir las distancias y los tiempos de Planck. Entonces, pues por eso no les puedo dar una respuesta, López y Samar. Lo siento, no te tengo una respuesta a tu pregunta. Porque todavía no llega nuestra tecnología a ese punto. Esperamos que en algún momento sí, a lo mejor no con la tecnología que tenemos en la Tierra, pero con el laboratorio inmenso y súper interesante que tenemos aquí arriba de nosotros, que es el universo. No, si tienes una respuesta, nada más no es una súper respuesta, porque la respuesta es no sabemos. Bueno, sí. La respuesta muy común en ciencia es normal, por eso investigamos, porque no sabemos. Ahí, bueno, una última pregunta de Gustavo Mompala. Tengo una duda, ¿a dónde va la materia que entra en un agujero negro? ¿Se acumula, rompe el tiempo y el espacio? Pues yo diría que sí y sí, porque bueno, sabemos que los agujeros negros pues van tragando y van creciendo, es una de las maneras en la que van creciendo, aunque, por ejemplo, cuando fusionan dos agujeros negros, muchas veces la masa que obtenemos no es la suma de ambos, porque perdemos bastante masa en forma de energía en ondas gravitacionales, pero bueno, eso sí es un agujero negro tragando a otro agujero negro. Rompe el tiempo y el espacio, pues en la singularidad, entre comillas, no sabemos qué pasa.
porque básicamente las cosas es como dividir por cero, se vuelven infinitas y infinito en la ciencia concreta no sabemos qué es. En matemáticas, pues sí podemos imaginar límites, no sé cuánto, pero en física algo infinito, no. Julián, ayúdame. ¿Qué tenemos que nos pueda ayudar a entender la singularidad? Uy. Pues eso, bueno, yo siempre no me acuerdo qué científico decía eso, que la singularidad sucede cuando Dios divide por cero. Bueno, ok, es una teoría, no es la que yo esperaba. No es una buena explicación, pero no sé, es un lugar donde básicamente pues una cierta X cantidad de masa, porque sí es una cierta cantidad X de masa y energía, que al final de cuentas más o menos es lo mismo, se está comprimido en algo sin dimensiones, como decía hace rato Saúl, ¿no? En un punto, es decir, ni siquiera tiene longitud, ni siquiera una sola dimensión. Y obviamente ahí, pues la densidad está infinita. Probablemente la temperatura también tendría que estar algo completamente infinita. Entonces, en fin, ahí se rompen nuestras leyes de la física, no es algo, no hay manera de saber qué pasa, o no sabemos todavía. Y aparte, como está dentro del agujero negro, no escapa luz, entonces no nos da información sobre lo que pasa ahí. Ese es el gran problema. Sí, o sea, si nosotros nos centramos nada más en la teoría de la relatividad general, el centro de un agujero negro no es un lugar en el espacio, ni en el tiempo. O sea, ese lugar no existe. Y eso no nos gusta, porque, como decías, no nos gusta dividir entre cero, porque no existe, no es una operación definida, al igual que dentro de un agujero negro no hay. Si nos vamos por la idea clásica de la relatividad general, estoica, ¿a dónde se va la materia que entra en un agujero negro? Se va a ninguna parte y a todas partes. O sea, desaparece completamente de del espacio-tiempo. Pero no puede ser así. No, por la misma segunda ley de la termodinámica y por otras cosas, no podría ser así. Entonces, lo que necesitamos ahí, yo que lo que siempre digo en cada programa, es una teoría del todo, porque es que tenemos masas muy grandes en espacios muy pequeños. Necesitamos cuántica y gravedad funcionando juntas. Hay diversas ideas, Gustavo, de dónde termina la materia que se mete al agujero negro. Una de ellas es que queda como su imagen apachurrada en la superficie del horizonte de sucesos, porque ¿qué es lo que entra en materia? ¿Qué es lo que pasa? Crece. Entonces, a lo mejor la información de esa materia creció en su superficie, pero bueno, ya yo creo que podemos hablar de eso más adelante. ¿A dónde rompe el espacio y el tiempo? Pues, en teoría sí, porque eso nos dice la relatividad general, que llega a un punto en el que no está en el espacio, en el tiempo. Entonces, ahora sí, para poder resolver nuestra duda, ¿qué es el tiempo y cómo lo podemos medir? Pues yo creo que la clave está dentro de estas teorías. Estas teorías nos van a dar pauta para poder definir el espacio y el tiempo y poderlo entender un poco más y a lo mejor pues poder entender segundo ley de la termodinámica ya desde primeros principios, ¿no? Entonces, pues para allá vamos. Lo siento, escuchas, después de 1 hora y 20 minutos de su tiempo, no les tengo respuesta de qué exactamente es el tiempo. Lo podemos observar, lo podemos medir, lo podemos hacer experimentos con él, pero todavía no sabemos qué es. Y es un área muy, muy interesante. Y como lo dice el segundo principio de la termodinámica, no hay reembolso de tiempo, lo sentimos. Sí, el tiempo que invirtieron aquí, pero, la energía no se crea ni se destruye. El tiempo que invirtieron aquí se lo ganaron en conocimiento científico. Exactamente, tener la verdad, un poquito más de orden en sus neuronas. Pues bueno, pues yo creo que esa es buena conclusión, ¿no? O sea, para investigar exactamente qué es el tiempo necesitamos irnos más allá. Es un área súper interesante y pues si les gusta, háganoslo saber. Si quieren saber más sobre esto y que nos metamos en estas ideas, pues con mucho gusto programamos un programa. Recuerden que este podcast es podcast de ustedes. Ustedes nos pueden decir qué temas quieren escuchar y nosotros pues vemos la manera de platicar de esas cosas. También aprovechen los lives, ahí pueden ir haciendo preguntas y bastante buenas preguntas. Yo creo que no hay malas preguntas, pero las que nos han hecho son muy buenas.
Solo hay malas respuestas, pero de eso nos encargamos nosotros. Sí, exactamente. No hay malas preguntas, pero hay preguntas que son mejores que otras. No, pregunten con mucho gusto, nos encanta resolver preguntas, saber que están ahí, conéctense, si quieren saber más, nos pueden preguntar, nos pueden mandar correo a ciencia.canibal@gmail.com y ya ven que nuestro principal medio de comunicación ahora va a ser Facebook y a través de Facebook Live. Esta grabación se queda aquí en la página, pero el audio se va para el podcast. Lo pueden de nuevo consultar en cualquier plataforma que gusten, pero les pido con cierta insistencia que vayan a Spreaker, escúchenlo en Spreaker porque Spreaker es donde nos ponen la publicidad y con 10 segunditos de su tiempo podemos seguir pagando este podcast. Que ya vimos que el tiempo no se recupera, pero 10 segunditos de su tiempo pues le da gas a su podcast. Igual no se olviden de suscribirse, darle like en todas las plataformas, compartan si les gustó y si no les gustó, compártanlo, pero a sus enemigos o a los que les caigan gordos, porque pues eso, nos gusta hablar de ciencia y si sabemos que están ahí escuchándonos, pues con mucho más ganas, pues estamos aquí de vuelta, ¿no? Después de un año de que nos tomamos un tiempo, pues regresamos. Bueno. Entonces, pues bueno, ya con eso terminamos el día de hoy. Julián, muchas gracias por tu compañía. Pues igual, lástima que no alcanzó el tiempo para que pudiera volverse a conectar Saúl. Pero pues, sí. Bueno, como dijimos, es un recurso, es el más valioso probablemente en la vida que no se puede comprar. Hay otra cosa que apremia aparte del tiempo y es el tiempo meteorológico. Sí, dice muchas disculpas Saúl porque se le fue la luz y pues ya no iba a alcanzar a regresar para la transmisión. Nos escucharán en la Ciudad de México a destiempo, yo creo. Sí, algo desfasados. Y bueno, finalmente quisiera cerrar con una idea. Y es que el tiempo es el peor enemigo de los científicos. Porque no se recupera y es un misterio muy grande que estamos tratando de resolver. Y a todos los que les gustó y que quieren saber más, pues los invito, porque este es un camino bien interesante y pues vamos a seguir platicando de eso. Saúl, en donde quiera que estés en el futuro, en este continuo espacio-tiempo, en el cono de luz de este podcast, es decir, a dónde podría haber llegado el podcast, porque si estuviera en el pasado a lo mejor no nos podía escuchar, porque no habría salido todavía el podcast, sería una contradicción y ya vemos que no podemos hacer eso. Saúl, en el cono de luz, un saludo si nos estás escuchando y pues muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse este tiempo con nosotros. Los esperamos dentro de 15 días con más temas más interesantes. Julián, ¿ibas a decir algo? Sí, pues nada más un pequeño agradecimiento a quien también nos apoya. Un saludo al maestro Ángel Jiménez, que es uno de nuestros fans también. Y bueno, como director del ITSEA, que también nos permite hacer uso de esa plataforma para poder transmitir. Por eso, pues bueno, ahí vienen los logotipos correspondientes alrededor, pero pues sobre todo gracias no tanto por eso, sino simplemente por animarnos y darnos ese apoyo para que sigamos divulgando. Sí, un saludo, Ángel, pues ya se quedó la oficina muy sola sin ti. Entonces, pues bueno, un saludo por allá y pues gracias a ustedes también por escucharnos. Gracias, Julián. Gracias, Saúl. Nos vemos la próxima quincena. Hasta luego.